Haichahuanga, Capira, Cachura, Cachayca, Tapunay, Chondo y Pimarichi, Guaraya. Pirca, Guareca, Zunga y Piuca, Sangana, Purácana, Iguachi, Chamore, Chiviriqui, Chave, Chondo y Pimarichi, Guaraya. Que salgan los espíritus negros y entren los espíritus blancos, la conciencia de nuestros hermanos, se arrepienta de todos los pensamientos y los demás para con ellos. Oh fuerza divina, oh fuerza celestial, oh fuerza espiritual, para todos aquellos hermanos que nos ven a lo largo y ancho de las naciones por medio de estos medios radiodifusivos y televisivos, que la energía, el cosmos y el omnipotente espiritual esté llegando a ellos. Hermanos míos, Sebastián Santeiros, espiritista y parapsicólogo de la nueva era, les saluda a todos ustedes. A aquellas personas que me ven, garantizo el secreto y la solución para salir adelante. Usted que es una persona que es vínculo y víctima de las malas energías, que quiere cambiar su vida, su astral, su energía negativa en positiva, quiere triunfar, usted que va de para atrás como la cola de las vacas, que toca una puerta y se le cierran 7 en vez de abrírsele, que no consigue trabajo, que está angustiado y en dificultad, que quiere encontrar el éxito y recuperar lo que ha perdido, aquella casa que están que le embargan, aquella finca, aquel negocio, yo directamente le hago cualquier trabajo espiritual por medio de magia blanca, por medio de magia negra, por medio de magia roja o por medio de magia rosada, de magia de espiritismo, hoy día de ánimas, hoy día de muertos, hoy día de secretos, hoy día de fantasmas, día de duendes, día de gnomos. Le estoy dando a usted el mejor de los saludos y la mejor de la energía. Trabajo la santería cubana, trabajo con los orichas, con Yangó, Yemayá, Obatalá, Oso, Ochún. Hago rituales espirituales especiales, San Pablo, las herramientas, todo lo que tiene que ver con lo que a usted lo tienen amarrado con fe, a usted que lo tienen amarrado con fe, querido hermano. ¿Qué es una persona que la tienen amarrada con fe? Una persona que la tienen amarrada con fe es una persona que por medio de una fotografía, X o Y, lo han pegado directamente a un espejo, lo han tabaqueado, le han hecho un rezo y en cada rezo le han botado una cantidad de humo, después lo han metido a un sarcófago negro, después de eso le han echado una porquería por encima llamada tierra de cementerio y lo han puesto mal. Usted nota que se le cae el cabello, que no es agradable frente a las mujeres se vuelven directamente obesas, sus cuerpos tienen transformaciones, lo que comen no les alimenta, la medicina que toma no le hace un efecto positivo, es porque directamente hay una fuerza negativa, hay una fuerza contraria, algo que contrarresta su bienestar. Los hospitales no son para nosotros, los hijos de la naturaleza, los hospitales son para los incrédulos. Visíteme usted, yo los libros de hospital, visíteme yo los libros de ataúd, los libros de enemigos peligrosos, de personas indeseables, de malos hábitos, le libro sus hijos de los vicios, de las mojigaterías negativas, de aquellas personas que los llevan por el camino del suicidio, del homicidio. Una persona que le destruya a usted uno de sus familiares es su enemigo, yo lo extermino, yo le retiro a usted la persona que no le trae beneficio ni alegría, y también le curo el drogadicto, le curo el que está en alcoholismo, el que tiene problemas de alcoholemia, aquella persona que tiene problemas de juegos, que juega todo absolutamente en los casinos, que saca la licuadora, la nevera, le rompe el candado para ir a jugar, para ella llevárselo al amante, yo le vuelvo una tranquilidad a su hogar. Regáleme 5 minutos de su vida y se lo convierto en 5 años de felicidad. Regáleme un día de su vida y se lo convierto en una eternidad de alegría. Yo sé más que la ciencia médica. Yo tengo los grandes secretos porque soy espiritista, soy parapsicólogo y soy mentalista. Queridos hermanos, el médico alivia, pero la naturaleza lo sana, lo cura, le quita esas dolencias, esas enfermedades, esas miserablezas que andan en su cuerpo, esas llagas, esas heridas, esas convulsiones que le dan y le dicen que es epiliptis. Mentiras, queridos amigos. No puede ser epilepsia, puede ser una posesión maligna, una posesión oscura, una persona que haya recibido por medio de una comida, una bebida, un encosto. ¿Qué es un encosto? Es un espíritu bajo de la brujería negra, un espíritu que recoge una persona en una funeraria, un espíritu que recoge una persona en un cementerio, un espíritu que recoge una persona
en cualquier otro sitio y no se sabe proteger o no carga un secreto, una contra, una aseguranza que le sirva a su cuerpo, a su elemental, yo lo curo, yo lo protejo, yo le doy mi contra. Llámeme aquí a Colombia, 320-257-0666. Tengo sedes en todo Colombia. Conozco los secretos espirituales y las ayudas para que usted triunfe, para que salga adelante.